damos la bienvenida a Anthony. Así que, bienvenido Anthony, Dios te bendiga. Shalom, Dios te bendiga, peregrino, y bendiciones y shalom a los hermanos que están en el chat escuchando la transmisión. Esperamos poder compartir la palabra del Eterno y que todo lo que se comparta pues sea de bendición para alguna vida. Sí, mira lo que te dice aquí Sebastián. El hermano Sebastián siempre me dice Roe Anthony. Yo no quiero título, me puedes decir hermano Anthony. Yo creo que no hay mayor título que ese. Sí, bueno, entonces... Ni de maestro, simplemente el hermano Anthony, con eso me basta. Bueno, pues mira, te has ganado el respeto acá de Sebastián. Bueno, Anthony, entonces vamos a ver, para las personas que no te conocen, Anthony, ajá, platícanos un poquito de ti, para los que van a verlo también posteriormente. ¿Quién es Anthony? En unos minutos te voy a dejar quién es Anthony, en dónde estaba, cómo llegó para acá, así de una manera rápida, un poquito de ti, que nos puedas compartir algo, Anthony. Sí, pues, bueno, radico en Puerto Rico. He conocido al Señor desde mi niñez, más o menos desde los 14 años. Y hasta prácticamente un poquito durante la pandemia, pues podemos decir que el Señor comenzó a trabajar conmigo en cuanto a las escrituras. Anterior a la pandemia, unos 5 años antes de la pandemia, yo había escuchado algunas predicaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Rabat, que estaba predicando un mensaje sobre el origen de la Navidad, y había escuchado algunas enseñanzas de Eliud Emanuel Díaz del ministerio Un Remanente con una Fe Inteligente. Y cuando escuchaba específicamente a Eliud en una enseñanza, pues, y llegaba a una parte, por ejemplo, que hablaba de guardar el Shabbat, pues yo venía y paraba la enseñanza y la quitaba, porque yo decía, no, eso de guardar el Shabbat, eso es de la ley, porque yo era creyente, era cristiano. Pero, ¿qué pasa? Con la cuestión de Carlos Rabat sobre el origen de la Navidad, pues ahí yo tenía un poquito de acertamiento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo que en la iglesia se juntara las tradiciones de la Navidad, de Santa Claus, y que si el arbolito. Yo estaba claro, aún en el cristianismo, yo decía, bueno, eso no se debe de mezclar, porque eso son cosas del mundo y las cosas del mundo no deberían mezclarse con las cosas de Dios. Y cuando escuché la predicación de Carlos Rabat sobre el origen de la Navidad, y cuando él está hablando del origen de la Navidad, diciendo que no es una fiesta que los cristianos deberían de guardar, porque no es, Jesús no había nacido el 25 de diciembre, sino que él nos llevaba a través de la predicación y la enseñanza del evangelio, y hablaba de Sukkot, de la fiesta de Sukkot y de las fiestas bíblicas. Por eso me llamó la atención. Pero eso fue 5 años antes de la pandemia. En el tiempo de la pandemia, entonces las cosas cambian, porque ya no, para ese tiempo de la pandemia, yo soy miembro de una iglesia metodista por más de 15 años. En la iglesia metodista tenía la función como presidente de caballeros, maestro de escuela bíblica, más estaba a cargo del ministerio de evangelismo a la misma vez. O sea, y en el tiempo de la pandemia, cuando ya no podíamos congregarnos, pues entonces estuvimos mucho tiempo encerrados, y algo comenzó en mi corazón. ¿Qué voy a hacer con tanto tiempo? No me puedo congregar, ¿qué voy a hacer en mi casa? Pues entonces entró el deseo en mi corazón de aprender hebreo. Yo dije, yo voy a tratar a ver
déjame investigar a ver si yo pudiera aprender algo de hebreo, ya que yo tenía conocimiento que la palabra del Eterno pues fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Y comenzando a aprenderme el abecedario y todas esas cosas y a buscar información sobre el idioma del hebreo, me encuentro con mucha información concerniente al hebreo, y una de las cosas que me encontré fue con el nombre del Señor, con el nombre de Yeshua. Y cuando yo aprendí el nombre de mi Salvador, de mi Redentor, que aunque parezca increíble, no tenía ningún conocimiento de que el nombre del Señor fuera Yeshua. O sea, así de ciego espiritualmente estaba yo en ese sentido. Y entonces cuando me encontré con eso, con el conocimiento de que el nombre del Señor en hebreo es Yeshua y que la palabra Yeshua es la palabra que significa salvación, y me encuentro con la información de que Jesús es una transliteración, y aprendo lo que significa, que es una transliteración y todo eso, pues ahí algo como que me hizo clic. Y comencé a preguntarme lo siguiente: ¿cómo es posible que algo tan sencillo y tan elemental como conocer el nombre de mi Salvador y de mi Redentor en hebreo, y de conocer de que el nombre Jesús es una transliteración, cómo es posible que yo haya estado en el Evangelio por tantos años y nadie me haya enseñado eso? Nadie me haya dicho, mira, esa información, esto y esto y esto. Aún siendo yo maestro de escuela bíblica, y sentí como enojo o coraje, sentí vergüenza, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo, siendo maestro de escuela bíblica, no haya tenido ese conocimiento? ¿Cómo es posible que yo, tanto tiempo en el Evangelio, y algo tan sencillo, nadie me lo había dicho? Y después que aprendí eso, algo me dijo, ok, si eso tan sencillo nadie me lo enseñó, ¿cuántas otras cosas de mi fe pueden estar, por decirlo así, equivocadas o erróneas? Porque ya había escuchado sobre el origen pagano de la Navidad, algo que como cristiano celebraba. Me encontré con la información del nombre, y así sucesivamente. Yo dije, pues, ¿qué otras cosas yo tengo en mi fe que probablemente estén equivocadas? Y ahí entonces es que yo me doy cuenta de muchas cosas que están en el cristianismo que no están en acorde con las escrituras. Y lamentablemente ahí es que comenzó, por decirlo así, toda la travesía. Ya en el tiempo durante la pandemia, pues definitivamente me empecé a profundizarme más en las escrituras y aprender un poquito más de hebreo. Y al entrarme a tratar de aprender hebreo, voy entonces escuchando más sobre la cultura de los tiempos de Yeshua y de la cultura judía. Y entonces, y ahí empiezo a ver las escrituras de un punto de vista totalmente distinto. Y entonces me doy cuenta, por decirlo así, de que tiene que haber una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que no debería estar separado porque es una sola historia. Y entonces ahí empiezo entonces a escuchar sobre el Shabbat, y empiezo a hacer un poquito más de lógica de que si el Shabbat es parte de los 10 mandamientos, la otra pregunta es, ¿se puede abolir un mandamiento que fue dado por Dios? Y cuando entro a la historia del cristianismo, empiezo a ver que el cambio de día del Señor fue algo impulsado por la Iglesia Católica, y eso fue el jaque mate para mí, para entonces yo entender de que la fe cristiana que yo tenía, lamentablemente, era una fe que estaba contaminada con una cultura griega romana que no era la cultura de mi Mesías, y que
yo guardaba el domingo no porque Yeshua o porque el Señor Jesucristo haya cambiado el día, sino que yo guardaba el domingo porque eso fue lo que mandó a hacer la Iglesia Católica. Que yo celebraba la Semana Santa porque eso fue lo que estableció la Iglesia Católica. Y para hacerte el cuento largo corto, yo terminé sintiéndome católico, aún siendo cristiano, por decirlo así, protestante, por más de 35 años. Mi conclusión fue, yo he estado creyendo que soy un protestante, pero en realidad, en mi base cristiana, todo lo que yo celebro está influenciado por la Iglesia Católica. Y termino mi testimonio con esto, peregrino. Yo llegué a un punto donde yo tomé ya la determinación de hacer la transición, pero hay un detalle, que yo en Puerto Rico no tenía conocimiento de que hubiese una congregación de raíces hebreas en Puerto Rico. Yo pensaba que yo estaba solo. Pero el punto, mi convicción fue tal que yo dije, ya yo no puedo permanecer en la iglesia. Porque si yo permanezco aquí en la iglesia metodista, donde estaba perseverando, y tengo que expresar mis convicciones, pues entonces voy a tener encontronazos y voy a provocar un caos siendo líder de la iglesia. Entonces yo le solicito a mi pastor una reunión para declararle a mi pastor de que ya no podía seguir permaneciendo como miembro de la iglesia. El pastor me concede la reunión, y tan pronto comenzamos la reunión que yo le digo, pastor, la razón por la cual yo solicité la reunión es para decirle que ya yo no voy a poder seguir siendo miembro de la iglesia debido a que mis convicciones de fe han cambiado. Y cuando yo le dije eso a mi pastor me dijo, lo sé, me he dado cuenta porque hasta tu lenguaje ha cambiado. Y entonces yo le dije, bueno, porque él me dice, no, porque ¿qué es eso de Yeshua? Que si esto y lo otro, que si Shalom. Y entonces él me hizo una pregunta, que eso fue lo que me estuvo raro. Él me hizo, Anthony, ¿quién tú crees que es el pueblo de Dios? Y cuando él me hizo esa pregunta, yo le contesté, para mí el pueblo de Dios es Israel. Y la siguiente pregunta que él me hizo fue la siguiente, ¿por qué tú crees que el pueblo de Dios es Israel? Yo le dije, bueno, por la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12. Y cuando yo le contesté así, hasta ahí llegó la conversación. Se terminó la reunión en menos de 10 minutos. Y él me dijo, bueno, ¿y cuándo te vas? Y la cuestión fue que yo le dije, bueno, pues yo me voy el 4 de julio. Y el 4 de julio en Puerto Rico se celebra el Día de la Independencia. Ajá, sí. Y yo a propósito lo hice. Yo quería irme de la iglesia ese día para recordarme de que ese fue el día de mi transición. Faltaba un mes para eso precisamente. Y el pastor me dice, ¿y por qué tanto tiempo? Y yo le dije, bueno, pastor, pues es que yo tengo 3 cargos en la iglesia y yo quiero darle tiempo a usted para que usted pueda conseguir a las personas que vayan a reemplazarme en los cargos que yo tengo. Y en ese acuerdo quedamos. A las 2 semanas antes de que llegara el 4 de julio, 2 semanas antes, el pastor me pide una carta de despedida que yo le solicité al pastor que me permitiera escribirle para que la congregación, ¿verdad?, a la cual estaba asistiendo, supiera por qué yo me iba y estuviesen claros de que no me iba porque tenía problemas con el pastor o porque tuviese problemas con algún hermano en la iglesia, lo cual nunca lo tuve. Entonces el pastor me llama y me dice, Anthony, ¿ya tiene la carta hecha? Y yo le dije, bueno, pastor, la tengo hecha, pero no la he imprimido todavía. Y él me dice, pues mira, tráeme la carta para poder salir ya de eso. Y 2 semanas antes de la fecha que yo le había solicitado al pastor, yo le llevé la carta al pastor, y esa fue la última vez que yo visité una iglesia cristiana hasta el día de hoy, sin saber dónde me iba a congregar. Yo estaba dispuesto a
quedarme en mi casa y seguir aprendiendo a través de las redes. Pero gracias al Eterno, pude conseguir y pude conocer de una congregación de raíces hebreas no tan cerca de mi casa. Tengo que viajar 1 hora en cada Shabbat para llegar a esa congregación de donde yo vivo en vehículo, que para mí es un poquito difícil, pero ese es el precio que tengo que pagar, y para yo congregarme en cada Shabbat tengo que viajar 1 hora en vehículo. Pero gracias al Eterno tengo una congregación donde me congrego en cada Shabbat y recibo la enseñanza que va en acorde a la Torah. Ya de eso se va a cumplir 4 años. 4 años. Wow, Anthony. Un líder en la iglesia con 3 cargos. Que pues sí, bueno, no eres, ahora sí que no eres la única persona, ¿no?, que dentro del cristianismo ha tenido cargos. Dentro de Raíces Hebreas tenemos expastores también, ¿no? Expastores que han llegado a Raíces Hebreas, y algunos ahora sí que se van, dejan la congregación. Hay otros que primero hablan con la congregación y la congregación toma su decisión. Pero bueno, es un tema que estamos viendo, es un tema que estamos viviendo. Y bueno, tanto los unos como los otros, pues tener esa convicción. A Anthony lo conocí primeramente, yo creo que ahí por los chats. Después compartimos panel, ¿no?, allá con José Luis, con Ángel. Y bueno, yo ya cuando vi a Anthony ahí en el panel y todo, pues lo vi como una persona tranquila, una persona con la que se podía conversar, se podía platicar. Y bueno, de alguna manera hemos mantenido esa, no podemos decir una amistad, pero sí estamos en contacto, y lo poquito que hablamos siempre lo hablamos bien, con respeto, nos estamos comunicando. Y bueno, me parece una persona muy, muy respetable. Así que bueno, Anthony, vamos a pasar aquí a lo que quiero compartir. ¿O quieres agregar algo? Quiero agregarte un detallito que yo creo que es bien importante compartirlo. Porque he escuchado mucha gente decir, no, que todas estas personas, toda esta gente que se están saliendo de las iglesias cristianas y están metiéndose en las raíces hebreas, son gente que no saben de la Biblia, que no tienen estudio, que si esto, que si lo otro, minimizando el poder de Dios. Yo diría, y lo puedo decir por testimonio propio, que el 90% de las personas que hacen la transición a las raíces hebreas son gente estudiada, gente que conoce la palabra de Dios, que no son neófitos, como muchos dicen, y que la razón primordial por la cual hacen la transición es precisamente por eso, porque son gente que aman la palabra de Dios y tienen la convicción de que su llamado es vivir conforme a lo que está escrito en la Biblia. Son personas que no se conforman en ser creyentes artificiales o cristianos de cartón, sino que quieren ser cristianos genuinos que guardan toda la palabra. Y debido a que aman la palabra de Dios y que desean en su corazón vivir la palabra de Dios de la manera de santidad, lo más cerca posible a lo que está escrito, son los que se dan cuenta de que donde están las cosas no están tan bien como se predica de los altares, y que la iglesia cristiana tiene que hacer una reforma, una evaluación de su fe. ¿Por qué? Porque se ha contaminado y tiene mucho sincretismo dentro de la iglesia. Esa es mi opinión. Ahora podemos proseguir. Sí, bueno, pues ahora espérate.
Fíjate que con esto que comentas, bueno, hay algo interesante. Como tú dices que las personas, o consideras que las personas que han salido a raíces hebreas son personas preparadas, personas con conocimiento y todo esto, bueno, pues no podemos decir que no, pero también yo creo que dentro de todo, como en todo, hay de todo. Sé que hay, porque precisamente pues yo viendo raíces hebreas, escuchando raíces hebreas, escucho personas que fueron pastores, que fueron líderes, que fueron pilares en sus congregaciones, pero también hay gente que dentro de eso y ha llegado también a raíces hebreas, vamos a decirlo, del cristianismo, también muchos, como vulgarmente se dice tristemente, cristianos de la banca, ¿no? Y pues de eso también uno se da cuenta, pero sí, lo interesante es que no es una enseñanza que atrape solamente a gente que no tiene conocimiento o mucho conocimiento, sino estamos hablando de personas con conocimiento y con mucha trayectoria dentro del cristianismo.